Bien, hemos estado abordando el Evangelio de Mateo y apenas ya llevamos 3 sermones. El domingo pasado sí no se tocó a eso, pero bueno, 3 sermones atrás de Mateo y con hoy es el 4º tema de Mateo y así vamos a continuar si Dios nos permite. Y el tema general de Mateo es el reino de los cielos. Si ustedes leen Mateo y siempre van a encontrar el reino de los cielos es semejante y el reino de los cielos es semejante. Así que el tema es el reino de los cielos, el tema general. Y el tema de hoy es Jesús honrando al Padre. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo Jesús, en esta porción de las Escrituras, honra al Padre. Pedimos la dirección del Señor. Amado Dios y Padre, háblanos porque nosotros, tus siervos, estamos oyendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, en el capítulo 2, la mayoría puede recordar que leímos y abordamos los temas en el capítulo 2. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 2 aparecen los magos haciendo un largo viaje para llegar hasta donde estaba Jesús y adorarle. Y se acuerdan también que Herodes se enojó tanto que mandó a matar a los niños. Pero Dios le avisó a José en sueño que se fuera a Egipto. Y después Dios le vuelve a decir a José que regresara, pero ahora ya iba a regresar a Nazaret de Galilea, porque los que procuraban la muerte del niño también ya habían muerto. Y José, juntamente con María y Jesús, regresan a Nazaret. Y entramos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 vimos que Juan predicaba acerca del arrepentimiento, ¿se acuerdan? Y anunció y dijo él en su predicación: y atrás de mí viene alguien que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y hablaba de Jesús. Y estaba Juan ahí en el desierto, junto al río Jordán, pues desarrollando su ministerio, cuando entra en escena Jesús. Bien, mis amados, pero a este tiempo donde entra Jesús en escena, ya Jesús ya no es un niño. En el capítulo 2 todavía es un niño. Mateo pega un gran salto y lo hacen todos los evangelistas, los evangelios. Desde niño hasta entrando Jesús ya a desarrollar su ministerio. Y ahora Jesús no es un niño. No sabemos nada del resto de su niñez. No sabemos nada de su adolescencia. Y no sabemos nada acerca de su juventud. Hasta que entra Jesús a los 30 años, ahora aquí en escena. Está bautizando Juan y entra Jesús. Así que Mateo presenta a Jesús en esta porción de las Escrituras. Y Jesús llega al Jordán donde estaba Juan bautizando. Y es ahí cuando Jesús da el ejemplo de cómo honrar al Padre. El Mesías, Jesús, nos da un ejemplo de cómo honrar al Padre. En otras palabras, el reino de los cielos nos enseña a honrar a Dios. Y ese es el tema entonces. Y vamos a ir en primer lugar. Nos enseña, hermanos. ¿Qué nos enseña en primer lugar? Nos enseña humildad. Nos enseña humildad. Pregunto. Y no levante la voz, solamente contéstese en su mente. ¿Usted alguna vez se ha dejado enseñar por alguien que es de menor edad que usted?
¿Se ha dejado enseñar por alguien de menor edad que usted? Una vez escuché a una señora, estaba en una multitud semejante aquí, y había sido invitado a un catedrático. Y resulta que a la hora de presentar al maestro era relativamente joven, como sus 26, 27 años. Y la señora como de unos 65 años, con una trayectoria profesional y con una edad de mucha experiencia en la vida. No sé si buenas o malas, pero ya había vivido sus años. Y ella expresó, ¿y qué me va a enseñar este chamaco? Y empezó el muchacho su presentación. No, este muchacho se la sabía. Y al pasar un receso todos, qué bueno, maestro, gusto, gracias por estar con nosotros. Y la señora reconoció y dice, mi respeto, ¿no? Pero no siempre como seres humanos queremos aceptar que alguien menor que nosotros pueda ayudarnos o enseñarnos, o alguien menor, de menor rango en la empresa. Pero, amados, nosotros aprendemos de Jesús la humildad. Porque como seres humanos, hermanos, la miseria pecaminosa nos mantiene por los suelos, pero nuestro orgullo pecaminoso nos levanta, ¿no es cierto? Pero Jesús no es así, mis amados. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor? Usted puede verlo en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 en su Biblia? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Wow, ¿se da cuenta? Vino Jesús de Galilea al Jordán porque sabía que Juan estaba en el Jordán para que Juan lo bautizara. ¿Y quién es Jesús? ¿Y quién es Juan? ¿Saben qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Cómo presentan los autores de la Biblia a Jesús? Fíjense que los autores de la Biblia hablan de Jesús. Por ejemplo, Juan dice que vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, Jesús es lleno de gloria. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo presenta Pablo a Jesús? Pablo presenta a Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todo. ¿Qué sigue diciendo Pablo acerca de Jesús? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué siguen diciendo los autores de la Biblia acerca de Jesús? Que Él está sobre todo. Él es el alfa y la omega. Él es el Señor de señores, etc. De quien han hablado los autores presentando a Jesús, se sometió al ministerio de Juan. Reconoció el ministerio de Juan y se sometió al ministerio de Juan. Jesús nos muestra humildad. ¿Qué le parece? Hermanos, nosotros reflejamos orgullo por todos lados. Nuestro orgullo sobresalta. Hacemos menos a las personas por su condición social y por muchas otras razones. Menospreciamos a las personas porque están en un escalón más abajo en la empresa que nosotros, porque las circunstancias no le han favorecido, su economía es pobre, sus estudios son escasos. Menospreciamos a las personas. Jesús, siendo Dios, reconoció el ministerio de Juan. ¿Quién es Juan?
Un ser humano como usted y yo, llamado por Dios, escogido por Dios, capacitado por Dios. Pero Jesús valora el ministerio, reconoce el ministerio y se somete al ministerio de Juan. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de Jesús? No aprendemos lo que es la humildad. Y una ocasión Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está Jesús. No solamente Jesús dice aprendan, sino está dando un ejemplo de humildad. La humildad es muy importante en la vida. ¿Y cuál fue la actitud de Juan? La actitud que usted y yo hubiésemos asumido, ¿sí o no? Juan acaba de predicar atrás, en los versículos de atrás: yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con espíritu y fuego. De él yo no puedo, no soy digno, no soy capaz de desatar ni siquiera las correas de su calzado. Y se acerca a Jesús y le dice: Juan, bautízame. ¿Hubiese sido la reacción de nosotros también? ¿Cómo crees, Jesús? Yo debo ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Juan, hermanos, Juan aprendemos la madurez también. La madurez de nosotros debe llevarnos a reconocer quién es Jesús. Nuestra madurez debe llevarnos también a reconocer en verdad quién es Jesús. Dirigirnos a Él con propiedad. Dirigirnos a Jesús como Él se merece. Reconocer a Jesús como Él es digno. Muchos de nosotros, muchas personas que sabiendo de Jesús, no vivimos como Él es digno. Juan también reconoce a Jesús. Y vemos entonces, amados, Jesús reconociendo el ministerio y sometiéndose al ministerio de Juan. ¿Cuál sería la enseñanza para todos y cada uno de nosotros? Seamos humildes, seamos sencillos. Porque la Biblia dice que el que es humilde y el que se humilla, Dios lo exalta. Pero que el que se exalta, ¿cómo lo ve Dios? ¿No? ¿Cómo lo ve Dios? Mis amados, aprendamos de Jesús. Valoremos a todos y a cada uno de nuestros hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas que nos rodean. Valoremos, apreciemos a ellos, son imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, mis amados, Jesús honrando al Padre. Otra manera de honrar al Padre es cumpliendo con el plan del Padre. ¿Quieres ir conmigo al versículo 15? Cuando Jesús le dice a Juan, ¿qué le dice? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Otra versión, la NTV, dice: tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Juan, deja. Debemos cumplir con toda justicia. Jesús iba a cumplir con toda justicia y también Juan iba a participar en eso, participando con toda justicia. Y Jesús en otra versión dice: Juan, deja que vamos a cumplir con lo que Dios exige. Así que, mis amados, Jesús está honrando al Padre porque está cumpliendo con el plan del Padre. ¿Qué quiere decir eso, cumplir con toda justicia? ¿Qué quiere decir el pasaje bíblico, mis amados? Voy a dar primero una definición. ¿Qué es cumplir? La palabra cumplir significa completar. La palabra cumplir también lleva llevar a cabo, o sea, realizarlo, pues, llenar toda medida. Y eso es lo que dice la Biblia. Amados, atrás, Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor.
¿Qué está diciendo Jesús? Cumplamos con toda justicia. Pues Jesús está diciendo, cumplamos con todo lo que Dios ha dicho en todo el Antiguo Testamento. Cumplamos con todo lo que Dios ha dicho acerca de mí. Así que, mis amados, en Cristo se estaba cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo a Juan, Juan, es necesario que me bautice porque de esa manera voy a cumplir con todo lo que está escrito. Hay algunos autores escritores o comentaristas que dicen que Jesús quiso decir, vamos a cumplir con todos los estatutos, vamos a cumplir con todas las ordenanzas, vamos a cumplir con todos los mandamientos. Y en verdad, Jesús eso es lo que está haciendo. Cristo estaba cumpliendo todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y la palabra justicia, pues es un atributo de Dios. Dios es justo. Él es justicia. Así que Dios en su naturaleza, hermanos, es justo. Así que, amados, ¿qué quería decir entonces Jesús con esto? Y hay una pregunta aquí, ¿qué debía de hacer Jesús como Mesías para ser el Cordero de Dios y para poder expiar con el pecado del pueblo de Israel? ¿Qué debía de hacer Jesús? Hay un autor, Sproul dice, ¿por qué Jesús no vino el viernes justamente? ¿Por qué no descendió el viernes y ese mismo día ir a la cruz, pagar los pecados, ser sepultado y al tercer día resucitar? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo Jesús solo eso? Mis amados, porque la obra de Jesús en la cruz es solo una parte de la misión de Jesús. La obra de Jesús en la cruz no era toda la misión que Jesús venía a cumplir. La misión que Jesús venía a cumplir era desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Si Jesús nada más hubiese venido a morir en la cruz, nada más hubiese cumplido una parte. Para que Jesús pudiera morir, hermanos, por nuestros pecados, era necesario entonces que cumpliera con todo el rol que Adán no pudo cumplir. ¿Sí me explico? Jesús tenía que cumplir y debía que cumplir con todo lo que Adán no pudo cumplir. Jesús tenía que cumplir con toda justicia desde Adán. Amados, Jesús debía de pasar la prueba que Adán no pudo pasarla. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos el próximo domingo. Hermanos, Jesús debía de pasar la prueba, la tentación que Adán no pudo vencer. Jesús debía de pasar y vencer la tentación que el enemigo le puso. No somos salvos solamente por la muerte de Cristo. Somos salvos también por la vida de Cristo. La vida que el primer Adán no pudo llevar. El segundo Adán, que es Cristo, sí pudo llevar la vida desde su nacimiento hasta la cruz. Y Jesús por eso está diciendo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y eso encierra desde toda la vida de Jesús. El primer Adán no pudo vivir esa clase de vida justa delante del Señor. Y nadie pudo hacerlo. Tuvo que venir Jesús.
Así que, mis amados, la muerte de Cristo cubre nuestros pecados, pero la vida de Cristo proporciona el mérito, la justicia que debemos tener a fin de que tú y yo podamos entrar al cielo. La vida de Jesús es tan importante al igual que la muerte de Jesús en la cruz. Y eso es lo que nosotros también debemos resaltar. Qué bueno que resaltamos la muerte, el sacrificio de Jesús, pero también la vida de Jesús. Porque de esa manera, hermanos, Cristo pudo vivir y cumplir con la ley de Dios. Jesús reconoció, hermanos, que el bautismo de Juan había sido ordenado por Dios. ¿Creen ustedes eso, que el bautismo de Juan fue ordenado por Dios? El bautismo de Juan fue ordenado por Dios. Lo vamos a ver más en otro momento, pero Jesús una ocasión le dijo a los fariseos, cuando los fariseos le tentaban, y Jesús le dice, ¿el bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Preguntó Jesús. Y los hombres ahora sí se quedaron entre la espada y la pared, porque decían, si decimos que es de los hombres, no, hombre, la gente nos va a apedrear. Y si decimos que es del cielo, entonces ¿por qué no lo reconoces? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está reconociendo que el bautismo de Juan es ordenanza de Dios. Dios lo ordenó. Así que todos los judíos y todos tenían que someterse y participar de esa ordenanza, bautizarse. Y Jesús como judío también debía de hacerlo. Así que, mis amados, Jesús también como judío debía de someterse a las ordenanzas de Dios. El bautismo, hermanos, es parte de cumplir toda justicia, porque el versículo 15 que ya leímos, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan entendió, y entonces Juan aceptó. Porque Juan, al rehusarse, no estaría cumpliendo también con la justicia, con la ordenanza que Dios le mandó a Juan. Y Jesús estaba cumpliendo con la ordenanza que todos los judíos fuesen bautizados. Amados, así que vemos en este pasaje se bautizó para obedecer la ordenanza de Dios a Juan y también para identificarse con el pueblo judío, y al mismo tiempo Jesús estaba aprobando el ministerio de Juan. Jesús entonces estaba cumpliendo con toda justicia. ¿Qué les parece? Así que cumplir con toda justicia, mis amados, es cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Al cumplir Jesús con toda justicia, Jesús no está pasando por alto algún mandato o algún estatuto. Todo Jesús está cumpliendo. Y dentro de ese mandato también está el bautismo. El Padre, hermanos, queda satisfecho con la obediencia. El Padre queda complacido con la obediencia de su Hijo, porque el Hijo está cumpliendo con toda justicia. ¿Me quieres acompañar al versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17? Después que Jesús fue bautizado en el 16, ¿qué dice el 17? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La TLA termina diciendo, en quien estoy muy contento. Jesús, al cumplir con todas las ordenanzas, con la justicia del Padre, el Padre dijo, en este Hijo tengo todo mi placer. Estoy muy contento. Amados, gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros.
el Hijo vino a cumplir con toda la justicia. Jesús se bautizó como parte del cumplimiento de esa justicia. Y Jesús al cumplir, al bautizarse, estaba presente la Trinidad. ¿Estás conmigo en el 16? Vayamos al 16. ¿Qué dice el 16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién está siendo bautizado? El Hijo. El Hijo. La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién descendió como paloma? Un símbolo. El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. ¿Y quién dio esa voz de gozo? El Padre. Así que ahí está. Cuando Jesús cumple con toda justicia, está presente la Trinidad. Y cuando todos los miembros, con todos los creyentes también cumplen con este mandato de ser bautizado, pregunto, ¿también estará presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, también. Jesús dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, Jesús nos da el ejemplo de cómo cumplir con la voluntad del Padre. Jesús está cumpliendo con toda justicia y está presente la Trinidad. Y el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo mi placer, mi gozo. Amados, el Rey Jesús cumplió con toda justicia. Jesús, hermanos, cumplió con lo que el hombre no pudo cumplir, con que el ser humano no pudo cumplir. Y al Padre le agradó la honra que el Hijo le dio al cumplir con todo. Yo pregunto, mis amados, yo te pregunto ahora a ti, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese cumplido con toda la justicia requerida? ¿Te has preguntado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese cumplido con toda la justicia? ¿Cuál sería tu respuesta? También quiero poner aquí, ¿dónde estaríamos tú y yo si Jesús no hubiese cumplido con toda la justicia requerida por el Padre? Nadie antes había podido cumplir. Y nadie después de Cristo ha podido cumplir con toda justicia. Y no tenemos por qué cumplirla porque Cristo lo cumplió todo. Y si tenemos a Jesús, tenemos todo. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Amén. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. ¿Se acuerdan ustedes? En Semana Santa conté la siguiente ilustración. Un padre de familia tuvo un único hijo, pero fue requerido para ir a la guerra. Y el hijo allá estaba en la guerra. Y en un día, en una tarde, el hijo le dijo a uno de sus compañeros, hazme un retrato, dibuja mi persona. Y el amigo comenzó a retratarlo. Y le dice este muchacho, el hijo del Señor, si algún día yo muero en la guerra, llévate este retrato y dáselo a mi padre, él es coleccionista. Y ciertamente murió el hijo. Y pasó el tiempo, aquel amigo por fin pudo regresar a su país y buscó al padre de su amigo. El padre estaba con la esperanza de ver a su hijo, porque la esposa del Señor había muerto también esperando ver a su hijo y no lo pudo ver.
Y entonces llegó el hombre, le dice: Señor, mira, le traigo esto, es el retrato de su hijo. Y dice: me dijo su hijo que yo se lo entregara. Y el padre, con dolor, al mismo tiempo alegría, recibió ese retrato y lo guardó. Y cuando el Señor iba a fallecer, porque a nadie podía heredarlo, pues ya no tenía a quién. Entonces el Señor hizo un documento y dice: voy a heredar toda la riqueza de colecciones que tengo. Pero en la subasta primero se debe subastar el retrato de mi hijo. Y el que se lleve el retrato de mi hijo, se lleva todo. Y llegó el día de la subasta y empezaron. Y el que estaba encargado presentó: aquí está, y empezó la explicación y todo. Y dijo: $100 a la una, $200 a las dos, 200 a las tres, 200. Hasta que un señor allá atrás dijo: yo me lo llevo. Porque todos esperaban los de más valor. Y le dice el señor, el que presidía la ceremonia, y dice: señores, se ha terminado la subasta. Porque aquí está escrito que el que se lleva el retrato del hijo, se lleva todo. Amados hermanos, el que tiene al hijo tiene todo. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene todo. Él cumplió con toda la justicia, y esa justicia requerida por el Padre. Si tú tienes al Hijo, a Jesucristo, tienes todo. Pregunto, ¿tienes todo? ¿Qué sería si Jesús el Hijo no hubiese cumplido? No habría esperanza. Estaríamos sin Dios. Pero gracias a Él cumplió todo. Y tú y yo tenemos esperanza, y si tienes al Hijo, tienes a todo. Qué bueno, mis amados, que todo Jesucristo lo hizo. Ahora tú y yo debemos reconocerlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Él cumplió con todo. Si ya lo has hecho, sírvele, adora a Jesús, presenta a Jesús a otras personas, que ellos también conozcan al único que cumplió con toda justicia. Y si ellos también tienen a Cristo, tendrán todo. Y si alguien aquí no tiene a Cristo Jesús, yo le invito a que vengas a Él. Él cumplió con toda justicia, es el único que lo pudo hacer. Y el Padre dijo: en este único Hijo está todo mi placer. Porque Él cumplió con todo. Y si el Padre estuvo complacido con el Hijo, ¿por qué tú y yo no reconocerlo como Señor y Salvador? El tema entonces fue Jesús honrando al Padre. ¿Y cómo lo honró? Cumpliendo con toda justicia. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de los cantos. Y también porque vamos a decir: oh, ven y deleítate en el Señor, porque Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Así que confiamos en el Señor y cantemos todos juntos: oh, ven, deleítate. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De nuevo. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará.
peticiones de tu corazón. Oh, ven, Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. y porque confiamos en ese Dios que nos ayuda a saltar los muros, que Él es nuestra fuerza de salvación. Así que cantemos juntos con alegría, con gozo y con entendimiento con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. A mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, los ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador, mi libertador, mi libertador. Y por ese gran Dios que tenemos, ese Dios que nos provee, ese Dios que también pelea nuestras batallas y también ese Dios que nos da paz, vamos a alabarlo por quien es Él. Vamos a decirle por quién eres tú.
allí iré. Eres quien provee, Jehová Nissi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú. Para la gloria de Dios, hermanos.